Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, retorna o vuelve, como le queréis llamar, esta sección de Retro Movie 78 Classics, que la tenía un poquito abandonada. El último vídeo que hice fue el de los monstruos de la Universal, primera parte, llegará la segunda parte con el tiempo. Y anteriormente había hecho Ben-Hur, Los 10 Mandamientos y Espartaco. Y bueno, ahora os traigo uno de los clásicos indiscutibles de la historia del cine y aparte la película más taquillera de la historia si hacemos el cambio por la inflación, cerca de 4.000 millones cuando se estrenó en su día. O sea, para volverse loco. En fin, os voy a traer todos los entresijos, os explicaré un poquito de dónde surgió la novela, después cómo se fue desarrollando todo el tema de la película, que fue realmente caótico, fue caótico. He tenido que resumir mucho, la verdad que ha sido un vídeo complicado de preparar, porque había mucha información, 100 y pico de páginas tranquilamente, y lo he tenido que condensar en muy pocas, vamos a poner unas 20, para que sea un vídeo de una horita, horita y poco. O sea que evidentemente he obviado mucha información, que bueno, si vosotros queréis aportarla, aunque yo no la haya puesto y esté por ahí, pues en los comentarios y todo eso, como ya sabéis, pues la podéis poner. Y bueno, ya no me enrollo más y vamos a empezar por el principio de todo lo de la gestación de la novela, quién fue su autora y todas estas cositas. Su autora, Margaret Mitchell, era de Atlanta, en Georgia. Y curiosamente fue de las primeras mujeres que tuvo una columna en un periódico importante en el sur de los Estados Unidos, que ya sabéis que cómo estaba en aquella época todo el tema, en los años 20, los años 30, sobre el tema de los derechos de las mujeres y todas estas cositas. No vamos a entrar en esos temas ahora. Curiosamente se hizo una lesión en el tobillo y entonces su marido le dijo: oye, ¿y tú que sabes un poquito de historia y todo el tema, por qué no te animas a escribir un libro? Y ella, que ya se había leído todos los libros de historia, sobre todo el tema de la guerra civil o guerra de secesión americana, dijo: ostras, pues mira, pues no estaría mal, ya que no tengo ahora mismo con qué entretenerme. Y se puso manos a la obra con ello, pero cuando ya se recuperó del tema del tobillo y volvió otra vez a su trabajo como columnista en el periódico y tal, como que dejó un poco de lado la novela y de hecho la dejó sin acabar. En el año 1935, el editor Harold Macmillan, Macmillan, del apellido Macmillan, viajó a Atlanta buscando nuevos escritores, nuevas historias y cositas que poder publicar. Y se puso en contacto con Mitchell. Este le pediría que le hiciera llegar cualquier libro que cayera en sus manos o que incluso ella hubiera escrito. Y aunque se lo pensó al principio, le dio el manuscrito en el que había escrito todo lo que el viento se llevó, y para que se lo pudiera llevar y le pudiera echar un vistazo Macmillan. De hecho, tuvo que comprar una maleta aparte de la que llevaba para meter las 1000 y pico de páginas que tenía el libro, que era un tochazo impresionante. En un principio Mitchell le dio el libro a Macmillan porque un amigo suyo se reía de ella diciéndole que una mujer nunca podría escribir ni publicar un libro. Imagínate cómo estaban las cosas. Y entonces ella, como que se encontró desafiada, en un arranque así de valentía le dijo a Macmillan: toma, llévate los libros. Pero después, cuando Macmillan ya se había marchado, cogió y le escribió un telegrama que por favor que no lo publicara, que se le devolviera y tal. Pero ¿qué había pasado? Que ya se lo había leído. Entonces le hizo una suculenta oferta de buenos dinericos y le dijo que por favor acabara de escribir el libro, que curiosamente faltaba todo lo que era el primer capítulo. O sea, empezó a escribirlo por el segundo hasta el final, pero faltaba la introducción de la historia. Finalmente acabaría de escribir la novela en marzo de 1936 y se publicó en junio de ese año. Curiosamente, en la preventa del libro ya se habían reservado cerca de 50.000 copias. 50.000 copias y todavía no había salido el libro a la calle, para alucinar. Evidentemente, cuando el libro salió ya a las librerías, las ventas se dispararon y cuando llegó Navidad de ese año ya se habían vendido más de 1 millón de ejemplares. Se barajaron varios títulos antes de darle el de Lo que el viento se llevó. Por ejemplo, se le quiso poner el título de Otro día, No en nuestras estrellas y algún título así un poquito diferente. Pero al final dijeron Lo que el viento se llevó
parece que es el que más acorde va, porque es una época de la historia de los Estados Unidos que se fue y es como si se lo hubiera llevado el viento. El libro permanecería 21 semanas en la lista de los libros recomendados y más vendidos del New York Times y le dieron el premio Pulitzer a la mejor novela. De hecho, se han llegado a vender en la actualidad más de 28 millones de ejemplares de la novela en más de 327 países y se ha traducido a más de 27 idiomas. O sea, una novela mega universal. Lamentablemente la carrera como escritora, periodista y todo lo demás de Margaret Mitchell, pues por un accidente el 11 de agosto de 1949, pues se acabaría. Porque justo yendo al cine para ir a ver una película con su marido, al ir a bajarse del vehículo no se dio cuenta de que venía otro coche y automáticamente la arrolló y le hizo una fractura en el cráneo, estuvo unos cuantos días en el hospital, pero finalmente falleció. Una lástima porque a saber qué hubiera hecho una escritora de su talante. O sea, hubiera escrito unas novelas para alucinar. Incluso antes de ser publicada la novela, ya se habían adquirido los derechos por parte del productor David O. Selznick. En aquella época, y ahora también actualmente, hay productoras de cine, de televisión, de plataformas de streaming, que tienen la opción de algunas editoriales cuando van a publicar sus novelas o eso, como lo que se llama de primera opción. Ellos le echan un vistazo si les gusta, oye, esto me lo quedo yo para hacer una posible adaptación de serie o película o lo que ellos crean conveniente. O Selznick envió a su secretaria, la señorita Brown, para que fuera a hablar con Margaret Mitchell y que fuera a hablar con la editorial y con $50.000 compró los derechos para adaptar la novela cinematográficamente. No sé si lo sabéis, me imagino que sí, pero si no, ya estoy yo aquí para explicarlo. Cuando se va a desarrollar un guión o se va a empezar a desarrollar una novela, a ver cómo la pueden hacer, trasladarla de las letras a imágenes, se suelen hacer bocetos, storyboards, que son una serie de dibujos con secuencias y todo el tema, que va siguiendo la acción de la novela, lo que se puede transformar después en la película. Pues esta película, antes de empezar a rodar, ya se hicieron más de 3.000 bocetos con decorados, paisajes, ambientación, todo tipo de construcciones, como iban a ser las casas, como iban a ser las estancias de las casas, de todo, hasta el último detalle, más de 3.000 bocetos. Y aparte, para seguir linealmente la historia de la novela, se hizo un storyboard con más de 1.500 dibujos, o sea, 1.500 secuencias que después podían ser parte de la propia película. De hecho, la cinta tardó 2 años en ponerse en marcha debido a todos los problemas de preproducción, a un montón de guionistas que pasaron por allí. Cerca de 17 guionistas metieron la mano en la adaptación de la novela a guión, algunos de los cuales nunca han sido acreditados, o sea, para flipar. De hecho, el único que se le ha acreditado en la película como guionista es Sidney Howard, que era un guionista que tenían allí en nómina en la Metro-Goldwyn-Mayer, y presentó un primer guión de 400 páginas que suponía una película de entre 5 y 6 horas. Una cosa de locos. En un principio la película empezó a rodarse con George Cukor como director, que era el que había estado durante esos 2 años de preproducción preparándolo todo y mimando hasta el último detalle de lo que iba a convertirse en la película. Pero inesperadamente, cuando llevaba unas semanas de rodaje, cogieron, lo despidieron sin darle ningún motivo. Pero hay algunas cositas un poquito turbias por ahí detrás que ahora mismo evidentemente yo voy a explicar. Hay algunos rumores que dicen que la estrella de la película, Clark Gable, fue el que metió presión para despedir a Josh Cukor porque no era muy simpatizante de las personas homosexuales. O sea, era homófobo. Yo estoy hablando de lo que se rumoreaba en la época. Y se ve que metió mano para que cogieran y lo quitaran de allí porque no le gustaba los amaneramientos que tenía, la manera de comportarse, siempre estaba como de risas y de chascarrillos con las actrices y tal, y entonces eso era una cosita que a Clark Gable, que era macho, evidentemente, pues le molestaba.
y metió presión por ahí. Pero hay otras historias que es una cosita un poquito más gorda. Otro rumor de la época indica que en los comienzos de Clark Gable como actor, que empezaba de extra y tal, tuvo una relación esporádica con un conocido actor de cine mudo que era homosexual y que eso fue el fin de su carrera por sus tendencias sexuales, para que veáis cómo era la época, que no era otro que William Haynes. Y se ve que esta relación y estas cositas, estos salseos, habían llegado a los oídos de Josh Cukor. Y entonces Clark Gable, que tenía un poquito de miedo de que se fuera de la lengua, fue el que metió presión para que lo echaran, para que en alguna de aquellas fiestas y cositas que montaba Cukor no se le escapara y entonces, claro, lo dejara con su prestigio de actor y de hombre, pues un poquito por los suelos. Este es otro de los rumores. Pero finalmente parece ser que el más indicado es que el productor David O. Selznick lo despidió porque ya lleva mucho dinero gastado, lo veía que estaba dirigiendo, pero no veía que avanzaba el rodaje, que todo el rato estaba como en lo mismo. Y finalmente cogió, le pagó por sus semanas de trabajo, por todo lo que había trabajado en la preproducción de la película, y le dijo que muchas gracias por sus servicios, pero que no lo necesitaba. Y aquí empezó otro problema, y es que el nuevo director que llegó mandó otra vez reescribir el guión porque el que había no le acababa de gustar. El nuevo director elegido sería Victor Fleming, que justo venía de trabajar en la película El Mago de Oz, aquella de Dorothy y el león y el hombre de hojalata y el espantapájaros, pues venía de trabajar en esta. O Selznick finalmente lo que haría es que contrataría a 4 guionistas que eran amigos suyos o eran de los que le sacaban siempre de algún entuerto de última hora, y durante 20 horas al día trabajaron para adecuar el guión a como le gustaba al nuevo director. 20 horas al día, que eso ahora con el sindicato de guionistas, de actores, directores y todo, sería una multa alucinante. Pero Josh Cukor no salió del proyecto del todo. Se quedó como asesor de las actrices, porque era muy buen director, sobre todo dirigiendo actrices y tal, quizá por su sensibilidad y todas estas cositas que él tenía, y se quedó asesorando a las actrices fuera del proyecto para ver cómo tenían que vestir, cómo tenían que moverse, cómo tenían que hablar de cara a la película. El rodaje finalmente duró 125 días con un presupuesto final de $3.700.000 más $1.100.000 más para publicidad de la película. En aquella época las películas grandes, lo que vendrían siendo ahora los blockbusters, no pasaban del $1.000.000. Imaginaros si echaron ahí pasta. Se construyeron más de 90 decorados y las fachadas de más de 53 edificios. Incluso tenía todo el pueblo que montaron, la ciudad de Atlanta, como estaba en la época de la guerra civil estadounidense, tenían un hospital y tenían hasta una estación de tren con vagones y todo, y el tren se movía, o sea, era una cosa alucinante. Se llegaron a crear más de 3 kilómetros de calles para que la gente circulara para arriba y para abajo con los carromatos y todo el rollo. O sea, se hizo una ciudad o una representación de Atlanta, pero a lo bestia. Se llegaron a traer hasta árboles de Oregón, porque faltaban árboles para los decorados, y otros que quedaban fuera de plano, un poquito más para atrás y tal, se hicieron con postes de teléfonos, que cogían, los tuneaban, les ponían 4 cositas, los pintaban, y entonces hacían así, pasarlos por árboles, porque no daban abasto de todo lo que tenían que meter en los decorados. Una cosa alucinante, de verdad, ¿eh? Más de 1.100 caballos y otras 375 animales de otras especies participaron en el rodaje de la película. Y cerca de 400 vehículos, entre carros, entre coches, entre bomberos, entre vehículos de producción y todo lo que necesitaban para rodar la película. Más de 450 vehículos. Se fabricaron más de 3.000 uniformes, sobre todo para el ejército sureño, y más de 300 trajes y vestidos para el elenco tanto masculino como femenino de la película. En total, entre ropa de todos los que salieron en la película y tal, 5.500 prendas de vestir con un gasto de lavandería de $10.000 semanales. $10.000. Alucinar. Para la escena del incendio de la ciudad de Atlanta,
que fue bestial, ahora os explicaré cómo lo planearon todo, cogieron y utilizaron decorados que estaban almacenados ahí en un rincón de los estudios de la Metro y para meterlos como para darle fuego. Y había por allí decorados del King Kong del año 30 y pico. Había también por allí decorados de Rey de Reyes y de muchas otras películas famosas. Lo que hicieron para que no se vieran tan claro que eran decorados de otras películas es que justo por la parte de delante construyeron la fachada de edificios de la época de cuando fue la guerra para que pareciera la fachada de edificios de la ciudad de Atlanta. Para rodar el incendio se utilizaron las 7 cámaras que estaban disponibles en la ciudad de Los Ángeles en aquella época de la empresa Technicolor. Todas las cámaras que estaban en la ciudad fueron a rodar el incendio de diferentes ángulos para que no se perdiera ni un detalle. Se ideó un sistema especial de tuberías que iban de 2 en 2, en la que una salía queroseno para avivar las llamas del incendio si tú querías que una parte ardiera más o menos, y la otra tubería lo que hacía era llevar agua para bajar las llamas si querías que apagaras por un lado o apagaras por otro. Una cosa alucinante. La planificación del incendio en sí duró 15 días y se rodó durante 11 noches. Y el incendio real que sufrió la ciudad de Atlanta durante la guerra solo duró 5 días. Imaginaros para la película, 3 veces más. Las llamas llegaron a alcanzar una altura de 100 metros y 34 unidades de bomberos que tuvieron que llegar de todos los rincones fueron los que se encargaron de apagarlo una vez que se había rodado todo. Una locura, pero de organización máxima. En el aspecto de la protagonista, para daros una pequeña reseña del tema del vestuario, se utilizaron 27 vestidos diferentes, pero con una curiosidad. Cuando Scarlett O'Hara llevaba un vestido y sufría un desgarrón porque se enganchaba a algún sitio, los otros 26 vestidos también les hacían el desgarrón. Que un vestido se quemaba un poco, a los otros 26 vestidos lo quemaban exactamente igual para que hubiera una continuidad y cada vez que se ponía uno, depende de la escena, que todos los trajes estuvieran igual. Al final del rodaje solo sobrevivieron 5 de esos trajes y curiosamente uno de ellos estaba en perfectas condiciones y eso fue porque lo que hicieron es que lo descosieron y le dieron la vuelta. Y entonces, claro, toda la parte de fuera, que estaba todo desgastado y todo el rollo, al girar la tela, pues quedó el traje impoluto y como si lo acabaran de coser esa misma mañana. La película tuvo su premier en diciembre del año 1939 en la ciudad de Atlanta y el por entonces gobernador declaró una mega fiesta a la que acudieron más de 1 millón de personas para conocer pues, a las protagonistas de la película, a Vivien Leigh, a Clark Gable, Olivia de Havilland y todos los que participaban en ella. Hubo 3 días de desfiles y además todas las personas de la población iban vestidas de época y se declaró el día del estreno día de fiesta nacional en Atlanta. La película finalmente tendría 13 nominaciones a los Oscars, de los que ganó 8. Lo que el viento se llevó está en el 4º puesto del American Film Institute, este instituto que se dedica a salvaguardar películas que han tenido gran éxito o han sido algún tipo de notoriedad culturalmente, cositas así, para que no se pierdan. Y justo la lista esta tiene 100 aproximadamente películas y está en el número 4. Con el paso de los años se ha consagrado como una de las grandes películas de Hollywood y siempre está compitiendo en las listas como mejor película entre Ciudadano Kane y Casablanca. Siempre entre estas tres, incluido Lo que el viento se llevó, siempre están entre los primeros puestos como las mejores películas de la historia del cine. La pareja romántica de la película, Rhett Butler y Scarlett O'Hara, está considerada como una de las parejas de la literatura universal y del cine, y se le podría llegar a comparar incluso con Romeo y Julieta. Más o menos ha habido gente que la historia de amor que tienen ellos, o de desamor, depende si veis la película, la comparan con Romeo y Julieta. Bueno, respecto al casting, siendo tan grande el elenco de la película, más de 54 actores con líneas de diálogos y que tienen algún tipo de escena en la película y tal, y más de 2.400 extras, pues sinceramente no podía yo alargarme esto 5 horas explicando todos los que salen en la peli. Entonces me he centrado básicamente
en los actores principales o algún secundario, que son los que vamos viendo casi todo el rato en la acción de la película. Porque es que si no, esto sería eterno. Para empezar, con el galán de la película, Clark Gable, como suelen decir algunas personas mayores, como por ejemplo mi madre o mi abuela también le llamaban. Ellos leían literalmente Clark Gable, como Red Butler. Curiosamente, Gable no tuvo opción de decir sí o no a la película porque tenía un contrato con la Metro por aquella época. En aquella época era habitual que los actores firmaran contratos de exclusividad para hacer un cierto número de películas con un estudio o con una productora. Y no tuvo más remedio que coger y hacerlo. Y eso que el personaje le daba terror. Porque claro, con lo exitosa que había sido la novela, la gente estaba esperando a ver quién iba a encarnar a Red Butler, quién iba a encarnar a Scarlett O'Hara. Y claro, estaba todo el mundo temblando. O sea que si te daban el papel, vamos, tenías ahí, pero vamos, un peso que no veas. Al final le pagarían $120.000 de la época, del año 1938, eso era un pastizal que no veas, y una prima para que la utilizara para divorciarse de la que era su primera esposa porque se había enamorado de otra actriz en aquella época. O sea que imagínate la pasta que le dieron al tío. Gary Cooper también fue uno de los postulantes para el papel del protagonista de Red Butler, pero el tío no lo quería hacer y dijo que además iba a ser un fracaso y que se alegraría de que hubiera sido Clark Gable el que se hubiera estrellado con la película y que no saliera el apellido de Cooper cuando la película fuera un fracaso. Pues lo siento, en paz descanse usted, señor Gary Cooper, pero se lo comió con patatas. La frase más icónica de la película, el francamente querida, pero me importa un bledo, estuvo a punto de estar censurada o eliminada de la película porque su traducción literal en inglés, cuando dice, aquí se traduce en España como lo de bledo, la parte final de la frase en inglés era un poquito malsonante y era como maldiciendo y alguna cosa así, y claro, para la censura de aquella época no estaba bien, pero al final se ve que hubo pasta de por medio, no sé si le pagaron a los censores, se rumorea, para que hicieran el visto bueno y se dejó la frase tal y como se dice. Después tenemos a Vivien Leigh como Scarlett O'Hara, que curiosamente no era una de las primeras opciones del productor David O. Selznick para que hiciera el papel de Scarlett O'Hara. Él tenía unas cuantas en su cartera, aparte de todas las que se llegaron a presentar, que fue una cosa alucinante. Se hizo una convocatoria abierta, un casting, al que se presentaron 101 estrellas, entre actrices conocidas y algunas que empezaban a despuntar en la época, y más de 1.400 desconocidas para el papel. De hecho, hay una curiosidad que es que se tardó más en buscar a Scarlett O'Hara que en lo que se tardó en rodar la película, porque desde que empezaron la preproducción, ya os he dicho antes que fueron 2 años, ya se empezó con el casting, y la película tardó en rodarse entre pitos y flautas unos 5 meses, o sea que imaginaros. Se barajaron nombres como Katharine Hepburn, Barbara Stanwyck o Joan Crawford para que hicieran el papel de Scarlett, pero Selznick quería una actriz que fuera desconocida, para coger y lanzarla y para que las personas no la situaran con otras películas, porque tú decías, Katharine Hepburn ha hecho esta película, ha hecho la otra, ya la posicionaban, pero si traías una actriz que era desconocida, la gente no la podría ubicar en ningún tipo de papel y se centrarían solo en el personaje de Scarlett O'Hara. Durante el rodaje se ha rumoreado muchas veces que tanto Vivien como Clark no se llevaban nada bien, y es que Vivien decía de Clark Gable que llevaba dentadura postiza, cosa que era real, en aquella época Clark Gable llevaba dentadura postiza, y que aparte el aliento cuando tenían que hacer alguna cena romántica, darse un beso, le olía a cebolla. Y es que Clark Gable, que era un cachondo, como no le caía tampoco bien a Vivien Leigh, cuando iban a rodar estas escenas, pues realmente comía cebolla simplemente para coger y provocarla y para que la otra se cabreara, y como no podía dejar de rodar, pues coges y te aguantas con el lento con olor a cebolla. Es que era un cachondo. 2 horas y 43 minutos es lo que llega a salir en la película Vivien Leigh haciendo de Scarlett O'Hara. Prácticamente casi toda la película, porque la película dura cerca de 4, o sea que está muchísimo tiempo en pantalla. Y solo le pagaron $25.000.
En cambio, Clark Gable, que está, vamos, una cuarta parte, como ya sabéis, cobró 120.000. El tema de los sueldos y todo el tema este de las diferencias salariales entre hombres y mujeres, que todavía se sigue arrastrando, ¿eh? Después tenemos al actor Leslie Howard, que hace de Ashley Wilkes, vecino de Scarlett, y que la verdad que es por la que ella bebe los vientos. Ella bebe los vientos por este tipo, porque yo creo que es porque no le hace caso. Todos los demás, si os fijáis, en la película va a fiestas, va a sitios, va a no sé qué, y hay una multitud de hombres rodeando a Scarlett, que se le cae la baba y ella juega, es juguetona. La primera parte de la película está muy bien, es muy divertida, hasta que llega el tema de la guerra, y la segunda parte de la película es bastante dramática, pero la primera parte es muy divertida, con las fiestas y lo provocativa que es Scarlett, esas cositas que dice, cómo provoca a los hombres. La verdad que tiene toques de humor muy buenos, te ríes bastante con lo jugotona que es y tal, pero un punto peligroso el tema, un punto peligroso. Y claro, como no le hace caso el pobre Ashley, pues ella le va detrás, pero curiosamente la familia esta de los Wilkes acostumbra a casarse entre ellos como si fueran los Targaryen, por decirlo de alguna manera, por hacer un símil con algo actual como la serie Juego de Tronos. Y entonces está comprometido con su prima Melanie desde un principio, y por mucho que se oponga Scarlett a ese matrimonio, no tiene nada. Howard, quizás su papel más conocido fue el de Ashley en la película esta de Lo que el viento se llevó, pero ya tenía una pequeña carrera en el cine, participando en películas tipo como de estas de espadachines, La Pimpinela Escarlata, no sé si os suena, de aquella época, una película muy chula. También participó en otra película que se llamaría El bosque petrificado, que tuvo mucho éxito y que fue el debut de un actor por aquel entonces desconocido, Humphrey Bogart. De hecho, durante el rodaje se hicieron tan amigos, Howard y Bogart, que cuando Humphrey Bogart tuvo una hija, le puso el nombre de Ashley en homenaje, pues, a su compañero de película. La muerte de Howard fue un poco extraña. Murió el 1 de junio del año 1943, cuando se desplazaba en avión desde Lisboa hasta Inglaterra. Y se dice que fue derribado por aviones del ejército nazi, justo en la costa de lo que es La Coruña, aquí en la parte norte de España. Se ve que estuvo un par de meses entre Portugal y España en plan de labores diplomáticas y cositas así, recabando información y tal, pero se cree que Howard era un espía del servicio británico. Y aparte, cuando derribaron el avión, se pensaban que Winston Churchill, el primer ministro de aquella época, iba dentro, y entonces, o por error, o quizá por la información que podía llevar Howard para la resistencia británica, derribaron el avión y así mataban dos pájaros de un tiro. Después tenemos a Olivia de Havilland como Melanie Hamilton, prima de Ashley, y al final de la película, casi al final de la película, aunque le cuesta mucho, acaba siendo amiga inseparable de Scarlett, pero durante mucha película, sobre todo la primera parte, Scarlett O'Hara es que no la puede ni ver, le tiene una rabia, le tiene un odio, y la muchacha es que tiene el cielo ganado, es una bendita. Incluso cuando hace alguna cosa, Scarlett la disculpa, la perdona, le apoya, y la otra no puede ni verla, es que es buenísimo. Olivia de Havilland se hizo sobre todo famosa por participar casi en 7 películas, si no me equivoco, junto a Errol Flynn. Por decir alguna, trabajó en La carga de la brigada ligera, Robin de los bosques o El capitán Blood, películas muy conocidas de Errol Flynn. Pues ella participó cerca de 7 películas junto a este actor. A partir de los años 60 se dedicaría al tema del teatro y aparecería de nuevo en una serie que también pasará por la sección de series míticas, como fue Norte y Sur, del año 1986. La serie protagonizada por el lamentablemente desaparecido Patrick Swayze, y que es una seriaza, pero que alucinas. Después tenemos a Hattie McDaniel como Mami, la primera actriz afroamericana en ganar un Oscar, en este caso el Oscar actriz secundaria por su papel de Mami. Y la primera
a la que el Servicio Postal de los Estados Unidos le dedicaría un sello en el año 1940. O sea, 2 golazos que metió la señora Hattie a todos los trasnochados de aquella época. Hattie McDaniel también tiene 2 estrellas en el Paseo de la Fama. 2. Una por su contribución al cine y otra por su contribución al tema radiofónico, porque también participó en algunas cosas de la radio. Participó en más de 300 películas entre 1932 y 1949. Pero claro, como en aquella época pues, estaba todo el tema de la segregación, solo le dieron crédito en 80 películas de esas más de 300. De hecho, fue una de las pioneras del movimiento afroamericano en Estados Unidos para los derechos de las personas afroamericanas. En aquella época fue una de las figuras de Hollywood de las más queridas. Casi siempre hacía papeles de criada. Incluso una vez se le criticaba por hacer siempre papeles de criadas y todo el rollo, como diciendo que las personas afroamericanas solo podían hacer trabajos de segunda, por decirlo de alguna manera. Y ella dijo que prefería hacer de sirvienta en una película y ganar $700 a la semana que trabajar realmente de sirvienta y ganar solo $7. Y entonces, boquicas, callás. Una curiosidad sobre su muerte, que falleció en octubre del año 1952 con la edad de 59 años, es que en la ciudad de Los Ángeles no se les permitía a las personas afroamericanas enterrarlas donde también se enterraban las personas blancas o caucásicas. Y no la dejaron que se enterraran en el cementerio de Los Ángeles. Esa ley y muchas leyes de esta segregación racial se quitaron en el año 1965, que entonces sí que ya se construyó una especie de recordatorio, una especie de como de estatua, una cosa así, en el cementerio de Los Ángeles en memoria de ella. Pero bueno, esto de que se acabó la segregación racial en el año 1965, solo tenéis que poner la tele para lo que sigue pasando, sobre todo con el tema policial, los derechos y todas estas cositas de los afroamericanos. Vamos, todo mentira. Algunas diferencias entre la novela y la película, porque hay algunas que evidentemente para que la historia no durara pues 6 horas que en un principio iba a durar, como hizo el guionista, pues la tuvieron que recortar. Por ejemplo, en la película se eliminaron algunos personajes secundarios que tampoco es que fueran a tener una ganación o una gran papel que desarrollara la historia de la película. Cerca de 200 actores secundarios, o por decirlo de alguna manera, personajes secundarios que salían en la novela, fueron eliminados porque no hacía falta que estuvieran. Otros cambios tuvieron que ver con algunas escenas que se cortaron, otras se combinaron, 2 escenas diferentes de lo que pasaba en la novela, otras se eliminaron, otras se alargaron, todo para darle un poquito más de continuidad a lo que venía siendo la película en relación a la novela. Por ejemplo, la muerte del padre de Scarlett, que en la película vemos que va en el caballo, salta y se pega un porrazo y muere y tal, en la novela pasa de manera diferente y aquí en la película lo hicieron de otra manera para que fuera todo un poco más rápido, porque en la novela como que se extendía. Otra escena fundamental de la novela que se eliminó fue el discurso que da el personaje de Red Butler antes de dar la famosa frase aquella de francamente querida, me importa un bledo. Y de hecho esta escena también se cambió, porque cuando la decía no la decía a los pies de la escalera, después cogía la puerta y se iba, sino que las decía en la escalera, pero se iba para su habitación, no salía de la casa. Quizá una de las historias también más importantes, o cambios importantes de la novela a la película, sea que no aparecen los hijos mayores de Scarlett, y solo aparece la hija pequeña, o la hija que tiene con Red Butler, Bonnie Blue, y todo sería para darle un poquito más de dramatismo a lo que finalmente acaba pasando en la película. No os quiero hacer un spoiler, por si no la habéis visto todavía, yo digo que la veáis. La música le fue encomendada al compositor Max Steiner, nacido en Viena en el año 1888 y que emigró de su Viena natal a los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, huyendo de la guerra y de la miseria, y como muchos de sus compatriotas, para abrirse un camino como compositor de música, fuera en Hollywood o en otros temas. Cuando tuvo que hacer la música para la
banda sonora de Lo que el viento se llevó, Steiner tenía un contrato exclusivo con la Warner Bros. Pero el productor Selznick, que si una cosa tenía era cabezonería, insistió tanto la Warner que al final le dijeron, vale, llévatelo, que eres un cansino. Pero no podía dejar de componer las bandas sonoras que tenía comprometidas con unas películas de la Warner, mientras que trabajaba en la banda sonora de la película de Lo que el viento se llevó para la Metro-Goldwyn-Mayer. La fecha de estreno, como os he comentado antes, iba a ser en diciembre del año 1939 y empezó Steiner con el tema de la música a principios del 38 y tenía que ponerse las pilas porque tenía que componer cerca de 3 horas de música para meter dentro de la banda sonora de la peli, aparte de los proyectos que, como os he comentado antes, tenía que hacer con la Warner Bros. Cuando se dio cuenta de toda la faena que le venía encima, Steiner le dijo a Selznick, oye, que no voy a poder con esta faena y que vamos a dejarlo estar. Y como Selznick era perro viejo, empezó a soltar un rumor por allí, por Hollywood, de que no estaba capacitado y que iba a contratar al jefe musical de la Metro-Goldwyn-Mayer en aquella época para que se encargara de hacer la música. Cuando a Steiner le llegó este rumor, se cabreó tanto que dobló los esfuerzos y se puso ahí a saco a hacer la banda sonora de la peli. Escribió la partitura y compuso la música para la película de Lo que el viento se llevó y otra de la Warner, las dos a la vez, durante 4 semanas, en el plazo de un mes. Apenas dormía, apenas comía. Incluso le pusieron un médico para que estuviera pendiente de él, que le iba poniendo inyecciones de vitaminas y alguna otra sustancia psicotrópica para que lo mantuvieran despierto. O sea que casi se lo cargan al pobre Steiner. De las 4 horas finalmente que presentó Steiner para la película, 2 horas y 36 minutos aproximadamente se pueden escuchar en la banda sonora. Compuso 99 temas y 16.000 melodías diferentes, lo que se llamaban los leitmotiv, para cada uno de los personajes principales y secundarios que salían en la película. O sea, cuando salía Rhett Butler, pues se escuchaba la melodía de Rhett Butler. Cuando salía Scarlett O'Hara, la melodía de Scarlett O'Hara, que esos son los leitmotiv. Curiosamente, el tema más importante de la banda sonora no es el de un personaje, sino el de la plantación Tara, que es el tema famoso, que se conoce como la canción de Lo que el viento se llevó, que abre y cierra la película, incluso en los intermedios, porque en aquella época ya os expliqué en Ben-Hur que se hacía la intermisión que se llamaban, también se oye el tema de Tara. Para crear la banda sonora, lo que hizo Steiner es que empezó a recopilar información de todo el tipo de música que se había hecho en aquella época, justo cuando fue la guerra de secesión estadounidense. Incluso introdujo dentro de la banda sonora de la película algunos himnos y algunas canciones de aquella época. Todos ellos, por una parte, representaban o a la Unión o a la Confederación, para que cuando aparecieran unos o aparecieran otros, pues escuchara el tipo de música que en aquella época los estuvo apoyando a los dos bandos militares. En el año 1942, Margaret Mitchell escribió una carta al productor David O. Selznick diciéndole que estaba viendo la película por enésima vez en un cine y que estaba alucinada, y que le encantaba todo el tema de la música y que toda la gente que estaba allí la estaba comentando lo buena que era la música de la película y tal, en los intermedios estos que os decía, para que la gente fuera a comprar algún refrigerio o fuera al baño o algunas cositas. Los créditos de la película, los títulos de crédito de la película, cuando empieza, curiosamente, en vez de coger y presentar a los actores y a las actrices principales y tal, como después ya se hizo, por ejemplo, en las ediciones en DVD o en los reestrenos que han ido habiendo de las películas, dividía los títulos de crédito según los sitios donde vivían las familias. Por ejemplo, te ponía la plantación de Tara y te salían todos los que salían allí. La mansión o la plantación de los 12 robles y todos los que salían allí. Y, por ejemplo, la ciudad de Atlanta y todos los que salen allí. Así empezaba la película con esos títulos de crédito y no como se hizo después, pues Rhett Butler, Clark Gable, Vivien Leigh, Scarlett O'Hara y todo el tema.
En la escena en la que Scarlett O'Hara va buscando al médico y hay un montón de heridos en el suelo, que se ve la estación de ferrocarril y hacen un plano así general y se ven allí miles de personas, o Selznick quería que participaran más de 2.500 extras, pero el sindicato de actores y de extras dijo que no, que solo le daban 1.500. ¿Y cómo solucionó la papeleta? Si os fijáis bien en la escena, se puede ver porque se ven bastante, cogió maniquís, cogió muñecos, los vistió con ropa militar, los puso al lado de los actores que hacían de los extras que hacían de heridos y tal, y ellos se encargaban de irlos moviendo para que parecieran que estaban ahí en el suelo, pues quejándose y todo el rollo. Más de 1.000 muñecos, para flipar. Una de las curiosidades es que el productor Selznick insistió en que el busto de Vivien Leigh tenía que tener más voluptuosidad, que le metieran relleno para que se le viera un buen escote y para que pareciera que estaba pues bien de busto la muchacha. En la película, durante el rodaje de la escena del nacimiento de Bonnie Blue, Clark Gable le gastó una broma a Hattie McDaniel, la actriz que hace de Mami, y cuando van a celebrar que ha nacido la niña, en la taza de té que se bebe, que se puede ver en la película, tenían que echarle, se pone allí, se ve que le va a echar o aguardiente o alguna cosa, pero en verdad tenía que ser agua, pero Clark Gable lo cambió y le echaron aguardiente de verdad, y la pobre actriz se lo pega de un trago que incluso si ves la escena, ves que mueve un poco así la cara como diciendo, hostia, que me ha chicharrado viva. El caballo que lleva el actor Thomas Mitchell en la película luego sería el caballo Silver del Llanero Solitario. Como os he dicho antes, es el film más taquillero de la historia del cine si contamos el tema de la inflación. Recaudó en la época 390 millones y medio a nivel mundial y cerca de 200 a nivel estadounidense. Un total de cerca de 600 millones de dólares cuando se estrenó la película en cines en el año 39, O sea, alucinante. En la época serían entre 3.500 y 3.800 millones de dólares. Vamos, para reventarlo. Una curiosidad también es que se comentaba que de los nervios que tenía Vivien Leigh haciendo de Scarlett O'Hara durante la película, se llegaba a fumar 4 paquetes de tabaco diarios. Fumaba como un carretero. Entonces no entiendo después por qué se quejaba del aliento de cebolla de Clark Gable. El suyo no creo que fuera tampoco muy agradable, la verdad. Curiosamente, Vivien Leigh se quería cambiar el nombre para aparecer en los títulos de crédito. Y se quería poner, en vez de Vivien Leigh, April Moore. Pero finalmente se lo pensó y dejó su nombre verdadero y es el nombre que le acompaña en toda su carrera como actriz. Otra curiosidad es que aquí en España la película no se pudo ver hasta el cabo de 10 años de su estreno. O sea, hasta los años 50 no se pudo ver porque en aquella época la dictadura del general Franco y todos los que estaban a su lado consideraban la película como peligrosa. No sé por qué. Se iban a abolir la esclavitud en España, se iba a imponer, era como aquello del norte y el sur tienen que luchar y todo el tema, o por temas de guerras civiles, alguna cosita de politiqueo seguro. La película se estrenó por primera vez en televisión en la cadena HBO en el año 1976 y la programaron más de 14 veces en el plazo de ese mes. Y después, en noviembre de ese mismo año, la NBC pagó 5 millones de dólares para ponerla una sola vez y se convirtió en un éxito de audiencia que fliparon. Cerca del 47,5% de las personas que estaban viendo esa noche en la televisión tenían puesto Lo que el viento se llevó, un récord de audiencia total. En el año 1978, la cadena CBS firmó un contrato de 37 millones de dólares para poder poner la película diferentes meses al año durante unos cuantos años como propiedad suya, compró los derechos. Pero finalmente los derechos de la película serían comprados a la Metro-Goldwyn-Mayer por Turner Entertainment en el año 1986. Pero recordad que los derechos de emisión todavía los tenía CBS. Entonces, entre Turner y CBS llegaron a un acuerdo para comprar los derechos también, y eso fue lo que hizo que se crearan el canal TNT y el canal TCM, que son el Turner National Television
y el Turner, el Cinema Classics o una cosa así. Son los dos canales estos de televisión que los tenemos, por ejemplo, nosotros. Apareció en formato doméstico en marzo de 1985, lo que vendría siendo en vídeo, en beta, en VHS y tal, y se colocó en la segunda posición de las películas más vendidas, y después también ha sido una de las películas más vendidas cuando ya se han comercializado tanto en DVD como en Blu-ray. Curiosamente, en el año 2020 volvió a estar en la palestra porque la propia cadena HBO la quitó de su programación y de su plataforma porque la consideraba racista. Y claro, hubo gente que se le echó encima a HBO diciendo que, claro, la película había que verla en el contexto histórico, en la manera que tenían de hacer las cosas en aquella época. Que no podía decir ahora, esta película la quito por racista, porque es que si no, la mitad de las películas del cine, sobre todo clásico, tendría que desaparecer. Y al final se lo pensó y la volvió a incluir en su canal de streaming y en sus plataformas. Lo que pasa que antes de empezar la película, pues ponen un letrerito de esta película, puede tener connotaciones políticas, puede tener momentos de racismo, de maltrato, de no sé qué, como una advertencia a los espectadores, como si fuéramos tontos, vamos. Bueno, ya para finalizar, la verdad que de Merchant tengo poca cosa. Lo tengo por aquí. No tengo la banda sonora, curiosamente, pero bueno, como ahora el mes de octubre es el Festival de Cinema de Cataluña, Festival de Sitges conocido, y allí suelo comprarme alguna, como me compré de Espartaco, Ben-Hur, West Side Story y alguna más, pues seguramente este año a lo mejor cae. Y tengo pues nada, la versión esta en DVD de Lo que el viento se llevó, que la verdad que está bastante chula. Y bueno, cuando la abres, pues lo mismo. Y entonces la vas abriendo, se abre bastante, ¿eh? Y entonces aquí tienes, pues, las diferentes cositas que salen. Que si capítulos, que si los extras, que si está dividida en 4 discos, la primera parte, la segunda parte y tal. Y después cuando le da la vuelta, pues tienes los 4 discos. Aquí te viene, pues, con los protagonistas, con Red Butler, Scarlett O'Hara, después tienen a Melanie y finalmente a Ashley. Y entonces pues trae la película en 2 discos y en los otros 2 pues te trae extras y cositas así. Y esto es lo único que tengo por el momento respecto de la película Lo que el viento se llevó. Pero bueno, como os he comentado, ha sido bastante complicado hacer este vídeo porque había muchísima información. Y claro, no podía meter los 100 nombres de las actrices que querían ser Scarlett O'Hara. No podía meter todos los problemas que hubieron de producción y a toda la gente que en aquel momento se le tuvo que pagar, se le tuvo que organizar, que sí, ¿por qué no haces tú la película? ¿Por qué no la haces tú? Todo eso lo he quitado, lo he obviado y he puesto más o menos lo central. Así que bueno, si habéis visto la película, comentarios. Si no la habéis visto, ya estáis tardando, es un clásico del cine. Situaros en la época, no la veáis como mira cómo tratan a los afroamericanos, mira cómo tratan no sé qué, la esclavitud, no sé cuánto. Olvidaros de eso. Era otra época, aunque ahora sigamos más o menos, un poquito reguleras. Y todas esas cositas, suscribiros, dar like, compartir el vídeo, sobre todo los likes son muy importantes para que el vídeo vaya corriendo como el de Ben-Hur, que lleva más de 28.000 visualizaciones. A ver si este también los consigue. Y en fin, nos vemos en otro vídeo. En otro momento, en otro lugar. Bueno, no, el mismo lugar que es este. ¡Hasta